conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Hola, Señor bendiciones, Jesús. amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Hemos llegado a la última lección de este curso titulado Escatología, el estudio de las últimas cosas. Sí, te quiero felicitar, amados hermanos. Sabemos de que ha sido un curso muy difícil, bastantes tareas, bastantes videos y de todo que tuviste que hacer el día de hoy, exámenes y de todo. Y te quiero felicitar, amado hermano, porque ya hemos llegado a la última lección. Y yo sé que hemos aprendido juntos, hemos profundizado juntos en las cosas del Señor. Y espero que esta lección y este curso te haya sido de mucha bendición. Hoy tenemos un poquito más largo del usual la lección porque queremos cubrir todas las cosas que todavía nos faltan. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda, su bendición en todo lo que vamos a hacer? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias, Señor amado, porque es un curso más que hemos terminado. Y hoy es la última clase, Señor, y queremos también pedirte que tú la bendigas a cada uno de los oyentes, bendigas mi vida en el nombre poderoso de Jesús, y que tu palabra, Señor, nos edifique para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, amado hermano, comencemos entonces porque sí tenemos bastantito que tenemos que ver el día de hoy. Vamos a entrar entonces a la lección número 15. ¿Qué te parece si para comenzar miramos una pequeña línea de tiempo acerca de los últimos acontecimientos? Habíamos mencionado acerca de la batalla del Armagedón. ¿Te recuerdas? Satanás, el anticristo y el falso profeta envían demonios por todo el mundo a preparar para juntar a todos los ejércitos en el monte de Megido para la batalla del Armagedón. ¿Te recuerdas que lo habíamos visto? De repente, amados hermanos, el final de esta batalla es la segunda venida de Jesús. Amén. Jesucristo regresa con sus santos, ahí te puse algunos versículos, y con sus ángeles para hacer guerra contra todos los ejércitos en la batalla del Armagedón. Date cuenta que regresa con los santos y con los ángeles, y ahí tengo las bases bíblicas para lo que te estoy mencionando. De repente, amados hermanos, Satanás, al final de esta batalla, Satanás es arrojado al abismo. Mira lo que dice ahí. Satanás será arrojado y encadenado en el abismo. Satanás será suelto por un poco de tiempo después que pasen 1000 años. Inmediatamente después, amados hermanos, comienza lo que conocemos como el milenio. Aquí es cuando Jesús reina en la tierra y Jesús viene a completar la palingenesia, la cual hablamos la lección pasada. O sea, un volver al origen. La tierra será muy fértil y Jesús gobernará las naciones con vara de hierro. Y al final de los 1000 años es muy importante que notemos que suelta nuevamente a Satanás al final de los 1000 años y nuevamente va a traer a todos los ejércitos de la tierra, a todas las naciones, va a tratar de juntarlas contra el Cordero nuevamente, contra Jerusalén nuevamente,
al final de esos 1000 años, y comienza lo que se conoce como la batalla de Gog y Magog. Esta es la última batalla. Satanás es suelto para reunir a las naciones nuevamente y hacer guerra contra la ciudad amada, y Dios manda fuego del cielo y los consume. Date cuenta que en esta batalla ellos ya no tienen tanques de guerra, ya no tienen rifles, ya no tienen armas, ya no tienen aviones ni nada de eso, porque durante el milenio el Señor no permite nada de eso. Entonces ahora la batalla va a ser muy diferente y muy probable se use todo lo que se usaba antes en las guerras, ¿verdad? Armas que ellos vayan a construir improvisadamente, muy probable, y probablemente usarán nuevamente los caballos, ¿verdad? Es interesante. Esa es la batalla de Gog y Magog. Ahora, miremos por favor que también ahora tenemos lo que es el juicio del gran trono blanco. Después de esa batalla de Gog y Magog, y el Señor consume a toda esa gente que se levantó nuevamente a atacar la ciudad amada, viene lo que es el juicio del gran trono blanco. Capítulo 20, versículo 11 de Apocalipsis, el cual vamos a enfocarnos el día de hoy bastante. Entonces no lo vamos a ver ahorita, pero mira lo que dice esta nota. Este juicio es solo para la gente que nunca hizo de Jesús su Salvador y Redentor. Aquí estarán gente incrédula, gente que no se convirtió de sus pecados, y aquellos que regresaron atrás. Te puedes imaginar, lo cual vamos a hablar con mucho más detalle. Pero miremos una de los puntos importantes aquí en esto del fin de los tiempos, que son las resurrecciones. Aquí en las resurrecciones, amados hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, es importante hablar de cada una de las resurrecciones que van a ocurrir después del sacrificio de Cristo. Apocalipsis 25 al 6 dice: esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Primero es Cristo. 1 Corintios 15, 22 al 23 nos dice esto: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, Él es el primero. Después las primicias. Amén. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces nos damos cuenta que ahí nos dan 3 grupos. Esos son grupos de resurrecciones a cuerpos glorificados. Esto es muy importante. Amén. Miremos entonces cuáles los grupos que nos acaban de dar. Nos dijeron Cristo, después nos dicen las primicias. Y es que Mateo 27:52 confirma esto, porque menciona que después de la resurrección de Jesús, muchas tumbas fueron abiertas. Mira lo que dice el versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, esto es muy importante, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces ahí tenemos también la confirmación de 1 Corintios 15, 23, que ya no lo habían mencionado. Y también nos mencionan que eran los, ¿cómo es que lo ponían acá? Déjame ir para allá. Dice, pero cada uno en su debido orden, 1 Corintios 15, 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estos son, amados hermanos, los muertos que van a resucitar para ser arrebatados en su venida. Amén. Ahí 1 Tesalonicenses 4:16.
Miremoslo por favor. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ahí ya tenemos 3 grupos y tenemos varios versos que nos mencionan esto que estamos hablando. El cuarto grupo, amado hermano, que va a recibir cuerpos glorificados van a ser los de la gran tribulación. Apocalipsis 7:9 dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y también no nos podemos olvidar de los 2 testigos. Ellos también son resucitados. Amén. Apocalipsis 11:11 al 12. Y por supuesto también los del milenio. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes, en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces también tenemos ahí a los del milenio, y por último también los del trono blanco, que vamos a explicar un poquito después quiénes son esos del trono blanco, que van a resucitar también, pero van a resucitar para perdición. Ellos no reciben cuerpos glorificados. Amén. Mira ahí conmigo el versículo, capítulo 20, versículo 11, dice así: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, estos vamos a explicar más adelantito quiénes son. Amén. Miremos ahora entonces y expliquemos. Ahí te puse las diferentes resurrecciones que aparecen: Cristo, las primicias, los muertos en Cristo arrebatados, los de la gran tribulación, los 2 testigos, los del milenio y los del trono blanco. Amén. 7 diferentes grupos. Ahora, resolvamos una pregunta que tal vez esté resonando en tu mente. ¿Quiénes son o qué es la primera y segunda resurrección? Mira lo que dice ahí Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Del grupo anterior que te mostré, de los 7 diferentes grupos, los únicos que van a ser parte de la muerte segunda son los del juicio del trono blanco, que lo voy a explicar un poquito más después. Entonces, entendamos de que todo esto comienza después de Cristo. Cuando alguien muere, esto se le conoce como la primera muerte. Amén. Alguien muere físicamente. De repente, los justos van a pasar lo que se conoce el tribunal de Cristo. Amén. Esta se conoce como la primera resurrección. Ahí te puse varios versículos bíblicos. Si quieres los podemos ver rápidamente. 2 Corintios 5:9
Dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, los justos van al tribunal de Cristo. Y de repente, nosotros creemos, amados hermanos, que esto es antes de la segunda venida de Cristo. Por eso te pongo ahí la segunda venida de Cristo. Pero antes es el tribunal de Cristo, donde los justos son arrebatados para ser juzgados, pero no para condenación, como ya lo habíamos explicado, sino para galardones. Amén. Y pasan 1000 años. Y después de los 1000 años se viene lo que se conoce como la segunda resurrección. Esto es solamente para los malos. Por eso dice ahí Apocalipsis 26. Vamos, miremos ese de primero. Apocalipsis 26. Y después miramos los otros. Mira lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, la de los justos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Te das cuenta cómo la primera resurrección es solo para los justos? Ahí te lo puse, amén, aquí. Y la segunda resurrección es solo para los malos, aquellos que van a ir al juicio del gran trono blanco. Amén. Ahora, mira conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Date cuenta, que lo voy a explicar un poquito más después, que aquí se le llaman muertos. Inmediatamente después de que cada uno de ellos, los malos, sean juzgados, entonces pasan a lo que se conoce como la segunda muerte. Esta es una muerte eterna y es en el lago de fuego, como nos lo explica ahí el capítulo 20, versículo 15 en adelante. Amén. Entonces, tenemos aquí una gráfica de cómo son estas resurrecciones. Amén. Y recuérdate, la primera resurrección es para los justos, la segunda resurrección es para los malos, y los malos obtienen su castigo en lo que es la segunda muerte, o sea, una muerte eterna, el lago de fuego. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si vamos entonces a ver lo próximo? Ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Apocalipsis 19, 11. Y vamos a ver el juicio del gran trono blanco. Recuérdate que este es el juicio de los malos, ¿verdad? De los malos, de los que nunca quisieron conocer de Dios, estaban muy preocupados por las cosas de este mundo. Bueno, aquí es el gran juicio del trono blanco. Miremos ahí lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Dice así: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros según sus obras. Bueno, este, amado hermano, es el gran juicio final para toda la gente que no quiso conocer de Jesús. Es el gran juicio final. Se van a juzgar a la gente por distintas razones y con distintas fuentes. Algunos
porque rechazaron el Evangelio de Cristo, y otros porque teniendo, como lo dice ahí Romanos, teniendo las cosas visibles de Dios, no quisieron honrar a Dios, como lo dice ahí el libro de Romanos. Miremos por favor capítulo, déjame ver. No lo quisieron honrar como a Dios, dice. Capítulo 1, versículo 20. Miremos por favor Romanos 1, 20. Te lo voy a cambiar a esto. Mira lo que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, las cosas, dice, el eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La misma creación, lo palpable, es lo que Dios va a usar en algunas de estos juicios que va a haber. Gente que tal vez tú dirás: pastor, pero hubo gente que nunca escuchó el Evangelio. Bueno, eso no lo tenemos por seguro nosotros. Porque el día de hoy el Señor está hablando por medio de sueños a colonias y países que no conocen de Cristo. O sea que no sabemos con exactitud, pero aún así tenemos aquí de que el Señor va a juzgar a la gente por las cosas visibles, por medio de las cosas visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué impresionante. Entonces, el juicio del trono blanco, amados hermanos, va a ser el juicio final para todos aquellos que no quisieron entender que había un Dios y que había que darle gracias y servirle. Ahora, cuando se menciona aquí trono blanco, el blanco aquí representa la pureza y la santidad, amén, del Señor, de nuestro Dios. Daniel 12:2 dice de esta manera: muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos, hermanos. Qué impresionante será este trono. Tan impresionante es este trono, amados hermanos, que Apocalipsis, capítulo, vamos a ver, ahí, capítulo 11, dice esto. Aquí lo tenemos. Mira lo que dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron. O sea, es tan terrible este juicio, hermanos, que la tierra y el cielo van a huir, y no se halló lugar para ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Daniel capítulo 12, versículo 2 nos lo dice de otra manera. Nos dice: otros para vergüenza y horror eternos. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes estarán ahí? Bueno, sabemos que van a estar los muertos, porque mencionan muertos ahí, amados hermanos. Se refiere a los inconversos. ¿Te recuerdas que mencionan ahí que también vi a los muertos grandes y pequeños? Amén. Dios es un Dios de vivos. Marcos 12:27 nos menciona eso. O sea, los justos ya han sido juzgados en el tribunal de Cristo, como lo había explicado. Pero de repente, amados hermanos, se van a abrir los libros que están allá en el cielo. Y la pregunta es entonces: ¿qué libros están allá en el cielo? El primero que vamos, probablemente el más, uno de los más populares, ¿verdad?, va a ser la misma Biblia. Salmos capítulo 119, versículo 89.
nos menciona que allá está. Mira por favor lo que dice. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice esta versión. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos, dice esta otra versión. Amén. Tú eres eterno, dice esta versión. Oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. Entonces, una de las cosas, y no nos debería extrañar, porque la palabra de Dios no es solamente para acá, ¿verdad? Para la tierra, sino que allá está la palabra de Dios también. Imagínate poder leer la palabra de Dios allá en el cielo, amado hermano. Pero no solamente la Biblia, sino que también hay otros libros. Por ejemplo, está el libro de las memorias. Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18 nos menciona el libro de las memorias. Está también el libro de la verdad. Daniel 10, 21. Está también el libro del Padre. Éxodo 32, 33. Miremos este. Éxodo 32, 33. Dice así. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y este libro aparece varias veces, el libro del Padre, aparece varias veces ahí en el Pentateuco. Tal vez puedes buscar algunos otros versículos, pero aparece varias veces. Si no me equivoco, 2 veces es que lo he visto ahí. También está, amados hermanos, el libro de las obras, Apocalipsis 20, 12. Y también, por supuesto, el libro de la vida, Apocalipsis 20, 15. Que es uno de los libros más importantes allá en el cielo. El libro de la vida. Ahora, mencionamos que después del juicio del gran trono blanco, ¿te recuerdas? Después del juicio del gran trono blanco, ahora nos dice ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 en adelante, versículo 13 en adelante, mira lo que menciona ahora. El mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Muy importante esto. El lago de fuego es la muerte segunda, le puse este título. Y ahí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, hagamos una cuenta de quiénes son los que son arrojados acá. Y los que la Biblia menciona que son arrojados, te voy a dar los versículos bíblicos. Uno es el falso profeta. Él va a ser arrojado aquí al lago de fuego. Amén. Que es la muerte segunda y también la muerte eterna. También va a ser arrojado el anticristo. Ahí te di los versículos bíblicos. También se menciona, amados hermanos, a Satanás. Satanás también será arrojado a el lago de fuego. Y también, por supuesto, la misma muerte. Ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 14, la muerte también será arrojada al lago de fuego y azufre. Y también, amados hermanos, el infierno. Y es que ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 nos menciona esto. Mira por favor lo que dice. Y la muerte y el Hades, aquí está, mira. El Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Otras versiones, vamos a ver, Hades, mencionan Hades. Vamos a ver, el Seol, dice esta versión, que es la misma palabra. Si vimos doctrina básica, vamos a darnos cuenta que Seol y Hades
significan infierno en nuestro español. Pues el infierno también será lanzado. ¿Dónde está el infierno? Adentro de la tierra, en el centro de la tierra. Van a ser lanzados en el lago de fuego. Y por último, el próximo y último grupo que menciona la Biblia es este. El que no está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida, amados hermanos, será lanzado al lago de fuego. Ahora, si tú te preguntas, pastor, denos una lista, ¿quiénes son estos? Bueno, nos la da la misma Biblia. Apocalipsis 21:8. Dice así: pero en cuanto a los cobardes son los que se hicieron para atrás, son los que ya no siguieron a Cristo. Comenzaron y no fueron valientes, sino que fueron cobardes. Esos son los cobardes, los que siguieron el ejemplo de la esposa de Lot. Pero también dice los incrédulos, aquellos que nunca creyeron. Los odiosos, qué interesante. Los cobardes son los que van liderando este grupo. Los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran a ídolos y todos los mentirosos. Por eso tenemos que quitarnos la mentira de nuestros labios, hermanos. Todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, dice esta versión, que es la segunda muerte. Entonces, amados hermanos, aquí hay bastante que aprender. 6 distintos grupos irán ahí. Y es muchísima gente, amados hermanos. Todo después del gran juicio del trono blanco. Ahora, terminemos este curso con esta hermosa enseñanza de la Nueva Jerusalén. ¿Qué va a haber ahí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la Nueva Jerusalén? Ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esto lo mencionan varios otros versos, amados hermanos. Mira, por ejemplo, Isaías 65:17, Segunda de Pedro 3:13, Isaías 66:22. Miremos algunos de ellos porque nos interesan ver cómo es que lo ponen aquí. Isaías capítulo 65, versículo 17, dice así: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Ahora, también se menciona aquí, amados hermanos, de que ya no va a haber más mar, ¿verdad? Y el mar ya no existe, dice aquí. Y es que el mar es tipo de intranquilidad. Por eso muchas veces figura pueblos, naciones y lenguas. El mar no será parte de la nueva tierra. Amén. Porque todo va a ser paz, hermanos amados. Todo va a ser paz. ¿Te puedes imaginar eso? Ahora, miremos todo lo que no va a existir ya en esta nueva tierra, en la Nueva Jerusalén. Bueno, en primer lugar se nos dice que no habrá más memoria de lo pasado. Ahora, algunas personas me preguntan, pastor, ¿será que yo me voy a recordar de mis familiares y de mis amigos en el cielo? Bueno, en el cielo yo considero de que sí. ¿Por qué? Porque la memoria no va a ser borrada hasta la Nueva Jerusalén, hasta
la nueva tierra y el nuevo cielo. Eso lo menciona Isaías 65:17, que ya lo leímos. Pero antes de eso yo considero que sí va a haber memoria de nuestros familiares y sí nos vamos a reconocer. Pero cuando llegue lo que es la nueva tierra y el nuevo cielo, la memoria de las cosas pasadas va a desaparecer. Amén. Interesante, ¿verdad? También no va a haber más diablo. Apocalipsis 20:10 nos dice de que él va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Tampoco va a haber más dolor, amado hermano. Apocalipsis 21:4. Y no va a haber más muerte. ¿Te puedes imaginar? Eternamente con el Señor. Y también no va a haber más llanto ni clamor. La gente ya no va a llorar. Ya no va a clamar. No va a haber más sol ni va a haber más luna. Tampoco van a haber más templos. Y tampoco habrá noche ni necesidad de lámparas, dice Apocalipsis 22:5. Miremoslo porque se nos interesa bastante. 22:5 dice: no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, y también la palabra de Dios nos menciona ahí en el capítulo 21, versículo 11. Mira lo que dice: resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí te pongo una idea de cómo es el jaspe. Y es un brillo semejante al del jaspe, el de la ciudad. Por eso me gustó esta foto que encontré, porque te da una idea de cómo se va a ver de lejos, me imagino. Pero esto va a ser impresionante, hermanos. Estas fotos no se comparan en absoluto con lo que vamos a ver allá. Va a ser algo impresionante. El brillo va a ser como el brillo de la piedra de jaspe. Pero también se nos menciona que tiene 12 puertas. Y las puertas, según Apocalipsis 21:21, nos dice esta información adicional. La parte A. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. Qué impresionante, hermanos. Esto va a ser impresionante cuando entremos por ahí. Ahora, el versículo 16 nos da información adicional. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Entonces, miramos de que la ciudad va a ser cuadrada. Amén. Y dice que tiene, otros versículos menciona que tiene diferentes, ahí en el versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. Por eso me gustó esa foto que puse ahí. Pero date cuenta también que dice que va a ser de oro puro. Pero Apocalipsis 21:21 nos da una información adicional, que tiene una calle central. Mira lo que dice: la calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Esto va a ser hermoso, amados hermanos. Y nada de estas fotos se compara realmente a lo que vamos a ver allá. Amén.
Y ahora el capítulo 22, versículo 1, nos van a decir algunas cosas adicionales. Dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Recuérdate de eso. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Entonces está el río de agua de vida, y dice, amados hermanos, que es claro como el cristal y que sale del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Qué interesante, ¿verdad? Pero también ahí, amados hermanos, está lo que se conoce como el árbol de vida. Y este árbol de vida produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué para la salud de las naciones? Yo considero, hermanos, de que nosotros, nuestra vida, siempre es dependiente de Dios. Siempre. Eso es lo que yo considero cuando se menciona ahí que es para la salud de las naciones. Bueno, nos dice bastantes cosas. Una, que van a haber naciones, ¿verdad? Y otra, de que vamos a ser dependientes del Señor. Te quiero dejar con este versículo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase, de esta lección, y también al final de este curso. Espero que este curso haya sido de mucha bendición para ti, que te anime, que te impulse a darle todo al Señor. La vida en esta tierra es corta, amados hermanos. Aprovechemos agarrados de la mano del Señor. Y recuérdate que son los vencedores los que reciben todo. Que Dios te bendiga. Te espero para un próximo curso. Y por favor, no te olvides de orar por nosotros. Que Dios te bendiga. Salud. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.